Cuando tu arroyo se seca. Hoy quiero tratar con el tema de la incertidumbre financiera, los desafíos financieros y traer esperanza, coraje y comprensión bíblica sobre cómo Dios busca proveer por nosotros en todas las temporadas, inclusive en las temporadas que son duras. Si tienen su Biblia, vayamos juntos a 1 Reyes, capítulo 17, versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete y ve a Serapeta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Voy a ir directo al punto. Donde Dios guía, Él provee. Escriban esto si toman notas. Donde Dios guía, Él provee. El principio de la provisión de Dios es este: Dios siempre proveerá para aquellos que siguen su prescripción. Cuando Dios prescribe algo y nosotros seguimos esa prescripción, hay una provisión que está atada a ella. Elías era un profeta de Dios, y Elías viene al rey y le dice: no habrá lluvia en esta tierra, porque ustedes son pecadores. Ahora deben comprender que hay un significado en eso. Baal, el dios que Dios había decidido venerar, es el dios de la lluvia. Entonces lo que Elías dice es: Dios hará pasar vergüenza, humillará al Dios que ustedes israelitas están venerando, este Dios de la lluvia, al causar que no haya lluvia en la tierra. Entonces los dioses van a la guerra. Ahora hay un problema, que es que va a haber hambre. Entonces Dios protege a su sirviente Elías y le dice: quiero que vayas al arroyo, y dice: he comandado a cuervos. No sé cómo Dios le habla a los cuervos. No sé si es como yo le hablo a mi perro. Yo le hablo y la mitad del tiempo él no me escucha. Pero bueno, no sé cómo Dios lo logró. Logra que los cuervos le obedezcan, y lo hicieron. Y Dios comanda a los cuervos a alimentar al profeta. Pero Dios no estaba alimentando a cualquiera, no estaba proveyendo para cualquiera. Estaba proveyendo para alguien a quien Él estaba guiando. Y quiero darte el coraje hoy es: si estás en una temporada difícil, enfócate más en la guía de Dios en tu vida que en la provisión de Dios. Porque cuando tú sigues la guía de Dios, siempre caerás dentro de su provisión. Cuando sigues la guía de Dios, cuando sigues la prescripción de Dios, siempre te encontrarás en la provisión de Dios. Dios provee para aquellos a quienes guía, para aquellos a quienes conduce. Cuando miro las Escrituras y veo que la Biblia nos compara con ovejas, cuando era más joven, yo pensaba que eso era un halago. Hasta que estudias a las ovejas y te das cuenta que las ovejas en realidad son bastante tontas. Las ovejas se pierden fácil, no tienen un gran sentido de la orientación. Las ovejas pueden conformarse con aguas sucias, a menos que un pastor las guíe a otro lado. Cuando una oveja se pierde, no tiene sentido de la orientación, no sabe volver a menos que alguien la encuentre. Las ovejas tampoco pueden cargar peso, no son caballos. Si no puedes usar a una oveja y ponerle un tráiler o cualquier cosa así, no se supone que son para eso. Y la cosa más importante sobre las ovejas no pueden sobrevivir sin un pastor. Ahora, la Biblia nos llama a ti y a mí ovejas. Ahora, un pastor encuentra pastura para sus ovejas. Lo único que la oveja tiene que hacer es seguir la guía y la conducción de un pastor. Y cuando una oveja lo hace, finalmente se encuentra en pasturas verdes, con aguas puras, y encontrará protección provista por el pastor. Y luego esta oveja se vuelve exitosa. Cuando se trata de nuestras finanzas, debemos entender que no necesitamos ser pastores si tenemos a uno.
No necesitas tener toda tu vida entendida. Ni siquiera tienes que tener un plan de 5 años. No tienes que tener todos los patitos en fila. ¿Por qué? Porque eres una oveja. No se supone que tengas que hacerlo. Todo sobre la fe cristiana es que nosotros tenemos a alguien que provee por nosotros. No tenemos que ser uno. Algunos de ustedes dirán, ¿pero entonces quiere decir que debo ser irresponsable? No, lo que estoy diciendo es que no deberías estar ansioso, ni tener estrés, ni miedo, ni preocupación. Eso es lo que Jesús se mantiene diciendo a sus seguidores. No se preocupen, pero en vez, busquen primero el reino de Dios. Asegúrate primero de seguir al pastor, porque cuando el pastor guía, él provee. El pastor proveerá para aquellos a quienes les prescribe, aquellos a quienes guía en sus modos. Lo hizo por Elías, los pastores lo hacen por las ovejas y el Señor lo hará por nosotros. Quiero que vivas. Para la mayoría de nosotros no se trata de los problemas financieros reales, sino nuestras preocupaciones financieras, nuestros miedos que nos traen ansiedad. ¿Cómo voy a proveer? ¿Dónde voy a encontrar clientes? ¿El negocio? ¿Cómo va el negocio a tener éxito? ¿Cómo se sostendrá el día de mañana? Todas estas penas son necesarias en la medida en que seamos ovejas sin pastor, pero tú tienes un pastor y es un pastor que no duerme, no descansa, déjalo caminar por ti. Es importante para nosotros distinguir la palabra shepherd, que también se dice pastor en español, de la palabra pastor, que es el pastor de la iglesia. Shepherd es la misma palabra en español, pero son dos significados distintos. No nos estamos refiriendo al pastor de la iglesia, sino a Dios en su función de pastor. Ahora, continuando. El otro día estaba viendo a mi perro y al mismo tiempo estaba teniendo que tratar con ciertos ataques o problemas que encontraba en mi vida, y miraba la vida de mi perro y decía, qué vida que tiene, él sí que no se preocupa. Hasta su tarrito de comida está vacío, pero ni siquiera él se preocupa para que alguien vaya y lo llene de vuelta. No le importa nada de esto, lo da todo por sentado, no tiene que buscar comida, no tiene que hacer nada por eso. Es un ejemplo de una vida vaga, de vagancia. Pero lo opuesto es un lobo. El lobo tiene que proveer por sí mismo. Un lobo tiene que matar, tiene que constantemente proveer cuidado para sí mismo. Un perro tiene un dueño y por ende el perro puede, mientras que se mantenga cerca del dueño, el dueño cuidará de sí mismo y del perro. Quiero decirte algo, que como cristianos fuimos domesticados por nuestro Dios. Hemos sido adoptados en su familia. En otras palabras, Dios nos atrajo y nos hizo sus hijos y se llama a sí mismo nuestro Padre en el cielo. Uno de sus roles como padre es pensar en tu bienestar, es pensar en proveer por ti. Quiero darte el coraje hoy de preocuparte por tus finanzas, pero no estar ansioso por tus finanzas. Planificar tu futuro, pero no estar ansioso por tu futuro. No tener miedo de tu futuro, porque tú tienes un pastor. Puedes no tener un esposo, pero tienes un pastor. Puedes ser una madre soltera, pero no estás sola porque tienes un pastor y tu pastor es un buen pastor, quien provee para sus ovejas, nos guía en pasturas verdes. Puede que seas un inmigrante en este país, pero no estás solo porque tienes un pastor. Puede que no tengas conexiones o estés haciendo un negocio para el cual nadie te esté ayudando, pero no estás solo porque tienes un pastor. Cuando tú eres guiado, serás provisto. ¿Puede alguien decir amén? Dios no te guiará a un lugar donde no puede proveer por ti. Él no te guiará a un lugar donde Él no puede proveer por ti. Si tienes hijos hoy y estás diciendo, no voy a lograrlo, hay muchas bocas que alimentar. Dios no te llevará a ese lugar si no tuviese forma de proveer por ti. Tú puedes decir, bueno, Dios no me dio esos hijos. Sí. Bueno, simplemente los hicimos. Bueno, no. Fue voluntad de Él que esos niños estén en esta tierra y te va a dar los medios y la gracia para proveer por ellos. Cuando mi abuela tuvo 16 hijos y la gente en su aldea dijo, estos niños van a morir, no podrás tener lo suficiente. Y esto fue de hecho durante la Unión Soviética, durante la supuesta utopía del socialismo, donde todo el mundo se suponía que tenía que tener provisión, pero al mismo tiempo todo el mundo tenía hambre. Dios proveyó para mis tíos y mis tías y 16 de ellos no solo no murieron de hambre, sino que tuvieron éxito. Dios los cuidó y también cuidará
de ti. En esta temporada Dios cuidará de tu familia. Dios cuidará de ti, joven estudiante, mientras atravieses la universidad, o de ti, enfermo, mientras estés atravesando esta enfermedad, porque es un proveedor. Y para aquellos que son esposos y dicen, soy quien provee, esposo, cambia tu foco a Dios, a tu familia, dile yo proveo, pero cuando tú vas al lugar de oración, dile a Dios, Dios, tú eres quien provee. Quizás tienes un negocio y dices, mi negocio es mi proveedor. No, asegúrate de tener a alguien que es un proveedor más grande que tu negocio, que siempre provee por ti, quien gobierna el planeta y el universo. Él es el dueño de todo ganado y de 1000 colinas. Él es el que le da poder a la riqueza. Él es el que encuentra placer en la prosperidad de sus sirvientes. Él es Jehová Dios, quien es más que suficiente y es mi Padre Celestial. Si yo trato a mi perro y proveo por él, para Dios es lo mismo. Yo soy su hijo. Su hijo murió en la cruz por mí. Su espíritu vive en mí. La Biblia dice que los ángeles acampan alrededor de aquellos quienes temen a Dios, lo cual quiere decir que no es que no tengo cuidado, tampoco soy vago, pero tampoco estoy estresado, aunque no sepa qué es lo que el futuro trae. El primer principio de la provisión de Dios, donde Dios guía, Él provee. Segundo principio, donde Dios guía, Él esconde. Quiero que notemos en capítulo 17, versículo 3. Apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Elías no fue simplemente provisto por Dios, él fue también protegido por Dios. Segundo principio de la provisión de Dios es que la provisión de Dios involucra su protección. La protección de Dios es parte de su provisión. La provisión de Dios no está limitada a lo que Dios te trae, sino que también incluye lo que Dios mantiene lejos de ti, sin que tú te des cuenta. Hay muchas cosas de las que Dios nos protegió sin que ni siquiera nos demos cuenta. Y eso es parte de su provisión. La provisión de Elías por Dios no involucraba autos, casas, pero sí involucraba que él no sea asesinado. Jezabel tenía la mira puesta en Elías y tenía recursos para poder quitarle la cabeza. Realmente quería eliminarlo. Y Dios no solo guió a Elías donde lo alimentó, sino también a donde lo protegió. Aprende a apreciar la protección de Dios en temporadas donde nos quejamos sobre que Dios no nos está dando abundancia, cuando de hecho, en realidad, el hecho de no estar llegando a la sala de emergencias cada fin de semana es una señal de la protección de Dios. El hecho de que no hayan habido accidentes es la protección de Dios. Quizás no hubo un aumento en tu trabajo, pero la protección de Dios quizás te está protegiendo de lesiones. Quizás no tuviste una temporada de grandes bendiciones, pero Dios mantuvo lejos las armas de aquellos que querían lastimarte. Cuando el enemigo se vino como la inundación, el Espíritu sostuvo un estandarte contra ellos. Han habido principalidades que estuvieron planeando eliminarte, pero Dios no las dejó. Dios te protegió. Dios envió a sus ángeles para cuidar de ti. La bendición de Dios no siempre está en las cosas que obtenemos, sino en las cosas que no obtenemos. Es en cosas de las que Dios nos protege. Cuando Dios te da una mente sana, eso es protección de Dios. Cuando Dios te da sueño a la noche, algunos de nosotros no nos damos cuenta de lo precioso que es poder dormir a la noche. Y algunos tienen abundancia de ello, al punto en el cual empiezan a volverse pesados. Pero apreciarían las cosas, todas las cosas de las que Dios te protege, así tanto como de las cosas por las que Dios te provee. ¿Están conmigo? La Biblia habla mucho de esto. Quizás atravesaste el fuego y no ardió, no te quemó. Quizás atravesaste la inundación y no te ahogaste. Quizás fuiste por el Mar Rojo y el faraón te estaba persiguiendo, pero no te pudieron alcanzar.
El fuego fue avivado 7 veces y quizás tú atravesaste un divorcio o una bancarrota o una temporada muy difícil y otras personas en esas circunstancias hubieran perdido su sanidad, pero tú todavía estás aquí, todavía estás alabando y la gente que te habla nunca se daría cuenta de todo lo que atravesaste y tú dirás, yo atravesé esto, pero no solo, sino gracias a la protección de Dios. Otros no lo habrían logrado. Tú atravesaste el valle, pero el valle no te mantuvo. Tú pudiste atravesarlo y saliste del otro lado. Algunas cosas de las que tú atravesaste, podrías haber perdido tu matrimonio si no hubiera sido por la gracia de Dios. O hay gente que tomó drogas que quizás hubiera muerto si no hubiera sido por la gracia de Dios. Hay gente que estuvo en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con la gente equivocada, pero salió íntegra por la gracia de Dios. Y quizás no tenemos el mejor auto o la mejor casa, pero Dios ha estado siendo bueno con nosotros. De todas las cosas con las que nos protegió y por las que agradezco. Y por esto alzo mis manos y canto alabanzas para Él. No solo por lo que me da, sino de lo que me cuida, de lo que me protege, sin ni siquiera dejarme saber qué son. Y por todo eso yo alabo también, no solo por lo que recibo. Cuando el doctor dijo que se suponía que yo iba a nacer con una discapacidad y no se suponía que yo tuviera que ser esa persona, y eso me hizo estar al borde de querer quitarme la vida, no querer vivir como adolescente, ser adicto a la pornografía y todo eso, Dios quizás no me dio cosas, pero sí me protegió de grandes cosas, me liberó del mal, me sacó del barro con todas esas cosas y gracias a eso hoy me mantengo sólido como la roca, alabando su nombre y atestiguando su gloria para mí y para mis amigos. Y quiero contarles, Dios no es solo bueno cuando te bendice, sino también cuando te protege. Ahí también es Dios. Elías, ve y escóndete. Cuando Dios provee, Dios esconde también. Tu ex dice que no lo lograrás, pero todavía estás aquí. Quizás tus padres te han dicho que serías un fallo, pero todavía estás aquí, porque hay un Dios en el cielo que tiene la mejor seguridad. No la de la Casa Blanca, no nuestro presidente. Los ángeles de Dios son la mejor seguridad y ellos están alrededor de quienes le temen. Aprecia la protección de Dios. No simplemente cuentes las bendiciones que ves. Cuenta todas las cargas de las que Dios te protegió. Cuenta los problemas de los que Dios te protegió. Y no es solo porque seas afortunado o porque seas mejor que otra gente. Es porque al final del día tienes que decir que el Señor es bueno y su misericordia dura para siempre. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Segundo Tesalonicenses 3:3. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmos 17:8. Primer Crónicas 4:10. E invocó Jabez al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Agradece no solo lo que Dios te trae, sino aquello de lo que Dios te protege. Tenemos que tener en la mente más el valor de la protección de Dios. Muchos de nosotros no nos damos cuenta cuánto es la protección, hasta que después vienen los accidentes, las lesiones, las cuentas médicas, hasta que vienen las cosas desafortunadas y las cosas que tomamos por sentado y aún así nos quejamos. Algunas veces deseamos simplemente poder volver y arrepentirnos por quejarnos, por esa actitud de queja y empezar a agradecer por lo que teníamos, porque es precioso y quizás no nos habíamos dado cuenta hasta perderlo. Número 3. Cuando Dios provee, puede no siempre ser una plusvalía, pero siempre es suficiente. El principio es este. Inclusive aunque Dios no te dé exactamente lo que tú quieres, te dará siempre lo que necesitas. No tenemos que limitar la provisión de Dios para alcanzar nuestras avaricias. La provisión de Dios por una temporada a veces apenas alcanza nuestras necesidades. Quiero que notes que Elías caminaba con Dios tan cerca, él caminaba con Dios tan cerca. Era el hombre que hablaba con Dios tan de cerca, pero Dios no lo bañaba con abundancia. Él simplemente le daba lo suficiente para cada día. Ahora, desde un punto de vista financiero, es completamente irresponsable
Dios no le daba carne para 3 días, solo le daba para un día. Y Dios no lo traía a un río llamado Columbia, lo traía a un arroyo. Los arroyos no son confiables, se quedan sin agua rápido, especialmente durante los tiempos de hambre. Los cuervos también no son confiables. Normalmente no le traen comida a la gente. Normalmente tú vas al parque y tú alimentas a los pájaros, no al revés. Entonces todo lo que Elías tenía era algo que no era confiable, era impredecible y no era permanente. Y en el medio de eso, Dios estaba proveyendo. A veces vemos a gente que atraviesa una temporada donde no pueden ahorrar $100 al mes y decimos, ¿cómo puede ser que Dios esté proveyendo? No tienes suficiente, no te está alcanzando. Hay temporadas donde la mejor provisión de Dios es vivir sin que te sobre nada. Tener algo para comer y nada más. Y en esas temporadas no hay que quejarse, sino que deben recibirse con agradecimiento a Dios, aún sin sentirse satisfecho, sin sentir que uno se asienta ahí, sino decir, Dios, gracias por darme alimento a la mañana y a la noche. Esa fue la provisión de Dios, 2 comidas. Cuando veo, este no es un Señor de prosperidad, pero es suficiente, cubre las necesidades, no hay abundancia, hay justo lo suficiente, no sobra nada, pero era diario, no era lo que tú podías guardar en tu cuenta, pero estaban todos los días. Recuerdo en las etapas iniciales de mi matrimonio, ella estaba estudiando y trabajando en tiempo part-time y apenas estábamos alcanzando los tiempos. Yo tenía una pequeña propiedad que me estaba dando algo de ingresos y apenas nos alcanzaba. Íbamos a citas y compartíamos la cena para que nos alcance el dinero y yo me sentí un poco insatisfecho. Sentía, wow, estoy sirviendo a Dios, ¿por qué no me está bendiciendo? Y algunas veces cuando te enfocas tanto en tus sueños, de hecho te olvidas que es Dios quien provee por tus necesidades y tú te vuelves ingrato por el hecho de que tienes comida, que tienes ropas, que tienes una casa donde vivir, que tienes un lugar donde vivir y solo porque no tengas nada extra en esta temporada no quiere decir que vas a vivir así toda tu vida y no quiere decir que Dios te olvidó, no quiere decir que Dios no te está bendiciendo. No toda temporada de nuestra vida Dios trae bendiciones con una plusvalía, con un extra. Hay temporadas en las cuales Dios simplemente trae lo suficiente. 40 años Israel comió solo lo suficiente para hoy. El Dios Todopoderoso podría haberles dado tanto para que lo almacenen, pero Dios eligió pasar los 40 años dándoles solo lo suficiente por el día. Algunos de ustedes pueden estar como, wow, no tengo suficiente para el futuro, solo tengo ahora lo suficiente. Los que dan consejos financieros te dirán, estás siendo irresponsable con tus finanzas. Pero mis amigos, en la Biblia vemos temporadas de nuestra vida donde tenemos que llevarlo un día a la vez, un mes a la vez, un año a la vez. Y ver la bendición de Dios en simplemente alcanzar nuestras necesidades y agradecer esto tal como si fuera de abundancia o de excedente. Amén. Confía a Dios en cada día y deja de ver la provisión de Dios como una lucha, porque especialmente cuando apenas nos alcanza, así es como lo definimos, como, la lucha es real, hermano. Wow, apenas lográndolo. Bueno, debes cambiar la actitud. Dios está siendo bueno. Él cumple mis necesidades de acuerdo a sus riquezas y gloria. Mi familia está alimentada, tengo un techo y si gotea, le arreglaremos las goteras. ¿Estamos haciendo todo bien? ¿Nos está sobrando? No. Pero en esta temporada estamos viendo que la mano de Dios alcanza nuestras necesidades. No te compares con lo que otra persona tiene. No compares tu provisión con la prosperidad de otro. Por eso muchos de nosotros nos quejamos, porque te comparas con lo que tiene tu vecino y quizás parece que tu vecino ahora tiene abundancia porque pasó de temporada y tú ves tu apenas suficiencia. Se ven ambos sirviendo a Dios. Debes entender una cosa, cuando ves a Dios debes ver las temporadas distintas. Tu vecino quizás está en una temporada distinta y no deberías comparar tu provisión con su proceso. Agradece por la temporada en la que tú te encuentras y si tu Dios está proveyendo para tus necesidades en esta temporada, agradece. No te quejes de lo que no tienes, agradece a Dios por lo que sí tienes. Agradecer no quiere decir que eres complaciente.
He luchado con esto yo mismo. Tenía miedo de agradecer a Dios por lo poco que tenía, porque pensaba que, wow, no quería más. No quiero ser complaciente, no quiero sentir que mi vida piensa, que mi gente alrededor piensa que no quiero crecer, que no quiero expandirme. Agradecer no quiere decir ser complaciente. Agradecer quiere decir que reconoces, inclusive en cosas pequeñas, que está la bendición de Dios. Agradecer quiere decir que desarrollas una actitud de gratitud y Dios te llevará de una temporada a otra, cuando tendrás más gratitud, no más avaricia. Si atravesamos las necesidades suficientemente y son satisfechas y no tenemos gratitud y decimos, una vez que alcance mis sueños, construya la casa que finalmente quiero y tenga el auto que finalmente quiero, solo en ese momento seré agradecido. Entonces no estarás agradecido ahí, porque luego tu meta se moverá todavía más. En el momento que alcances esa temporada empezarás a ver a alguien que tiene algo mejor y esto te hará mover tu destino hasta que finalmente estés muerto y te des cuenta que nunca hayas agradecido. Siempre perseguiste tu propia cola. Siempre perseguiste el viento. Quiero darte hoy el desafío a desarrollar una actitud de gratitud, aun aunque solo tengas lo suficiente. Aunque no puedas ahorrar $1 al mes, pero tus necesidades son satisfechas. Agradece. Dale a Dios gracias y estarás agradecido. Te darás cuenta con sorpresa cuán rápido Dios te moverá de temporada. Amén. Hay una cita que leí de Jeffrey Albert que dice esto: la prosperidad depende más en desear lo que tienes que tener lo que deseas. Eso me afectó. La prosperidad depende más en desear, en querer aquello que tienes, en vez de tener aquello que quieres. Tantas veces tenemos una familia hermosa, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos una iglesia local, tenemos tantas cosas buenas, pero no queremos esas cosas. Nos la pasamos persiguiendo algo más. No estoy diciendo que no deberíamos ser industriosos y perseguir más. La Biblia, de hecho, nos incita a ser diligentes. Lo que estoy diciendo es que siempre desear lo que otra persona tiene, la envidia, todas estas sensaciones de ingratitud generarán más infelicidad y atraen más pobreza que prosperidad. Ama lo que Dios te ha dado, aprécialo y verás que Dios te hará crecer. Número 4. Cuando Dios provee, es tanto en lo natural y lo supernatural. Y el principio es este: Dios no reemplaza lo natural con lo sobrenatural. Él agrega lo sobrenatural a lo nuestro. El arroyo es lo natural. Ahora, los cuervos no son algo natural. Los cuervos, naturalmente, ni siquiera alimentan a sus propios hijos. Son aves de carroña. Ni siquiera son las aves que tú quieres que te traigan comida, porque no te traen comida a la gente, simplemente comen, roban comida. Los cuervos, inclusive, le quitan los ojos a la gente muerta. En la Biblia habla de esto. Noé, cuando envió a los cuervos, ellos no volvieron. Son totalmente no confiables e irresponsables. Entonces hay una parte sobrenatural donde Dios convierte a los cuervos, su método de provisión para Elías. Y quiero que notes esto: ¿cuándo y dónde aparecieron los cuervos? En el arroyo. Lo que quiere decir esto, escuchen con mucho cuidado, lo sobrenatural siempre te encontrará en el punto de tu natural. Dios agrega los cuervos al arroyo. Tú no encuentras a los cuervos hasta no encontrar primero tu arroyo. A veces lo que queremos es que queremos que Dios agregue lo súper, pero no queremos proveer lo natural. No queremos proveer una buena ética de trabajo, no queremos proveer ideas de trabajo, no queremos proveer un estilo de vida diligente. Y decimos: Dios, tráeme el dinero milagroso, pon un montón de dinero en mi banco mientras yo juego videojuegos. Dios no trae cuervos si tú no traes un arroyo. Y eso quiere decir que Dios quiere hacer una sociedad contigo. Dios no quiere reemplazarte. Él no te creó a su imagen para que tú constantemente estés como mi perro, sin hacer nada más que ladrar y solo esperar a que el dueño le provea todo. Tú estás hecho en la imagen y semejanza de Dios, y Dios quiere que tú crees. Dios quiere que tú innoves. Dios quiere que tú planifiques.
Dios quiere que des tus pasos y que te muevas, y Él dirigirá tus pasos. Él no va a mover un auto estacionado. Él no agrega lo super si nosotros no ponemos lo natural. Su sobrenatural no reemplaza nuestro natural, sino que se le agrega. Lo que significa, Dios está esperándonos. Está esperándonos. Dios quiere sobrenaturalmente hacer cosas en tu vida, en tus finanzas. Yo quiero darte el coraje a cada persona aquí, no solo de trabajar fuerte y duro, sino creer duro. Trabajar duro te dará una bendición. Los milagros vienen no solo trabajando duro. Conozco mucha gente que trabaja duro, pero hay gente que experimenta milagros en su vida. No solamente trabaja duro, sino que cree fuerte. Y hace lo mejor y dice, Dios, sé que no es suficiente. Dios, ¿puedes ahora entrar? Dios, estoy trabajando fuerte, estoy poniéndole muchas vidas. Tengo esta educación, tengo estas conexiones, pero Dios, no es suficiente. Cuando yo llego al final de lo que yo puedo hacer, ¿puedes agarrar y llevarme al siguiente nivel? Cree por la intervención sobrenatural de Dios en tus finanzas. Cree que Dios quiere hacer algo en tus finanzas que no puedes explicar, que te lleve las cuentas que tu contador no puede explicar. Y te ves así y dices, esto es el milagro de Dios. Y no estoy diciendo porque hayas hecho algo oscuro, sino porque Dios hizo algo increíble. Dios trajo algo que no tiene explicación. Dios hizo algo que tú experimentaste y no puedes explicar. No se suma. Nosotros damos el 10% de la iglesia local. No deberíamos poder sobrevivir en el 90%, excepto que tú vas al final del mes y estás como, no solo tenemos las necesidades cubiertas, sino que todavía hay más suficiente, inclusive para otras cosas. No puedo explicar que eso es la matemática de Dios que involucra milagros. Cuando Dios viene y te permite involucrarse en tus finanzas, prepárate para los milagros. Tienes que darle lugar a los milagros. No todo será explicado, no todo dependerá de tu escuela, no todo dependerá de tus conexiones y tu buena ética de trabajo, sino que también puede depender en su trabajo, en su poder. Invita a Dios a tu negocio, invítalo a tus finanzas, invítalo a la montaña de deuda que tienes, invítalo a las facturas del médico, invítalo, porque cuando Él viene, Él naturalmente hace lo sobrenatural. Naturalmente hace lo sobrenatural. Si tú caminas naturalmente, eso no te implica un poder sobrenatural. Para Dios, para traer milagros, es exactamente lo mismo. Él no puede moverse sin hacer milagros. Él hace que los milagros ocurran. Jesús escupió. Mi saliva puede ser solamente que alguien me pegue una puñetada y tendré un ojo morado. En cambio, Jesús envía su saliva al ojo de la persona y es sanada. Sus pies, si yo camino, yo me hundo en el mar. Jesús puede caminar sobre el agua. Los átomos cambian porque es Jesús. Los discípulos pescan toda la noche y no pueden agarrar ningún pescado. Jesús les dice, vuelvan. ¿Y cómo hizo que los peces aparezcan? No lo puedo explicar, pero lo que les puedo decir es que las redes se llenaron. Jesús simplemente les dijo, tiren la red en el otro lado. Y ellos dicen, pero no hay tanta distancia de aquí a aquí. Bueno, hay tanta diferencia que se llenaron las redes. Ese es mi Dios. Tú vas a pescar y agarras un pez y lo comes. Jesús pagaba sus impuestos pescando. No puedes explicarlo. Podría haber pescado para alimentar a solamente un niño, pero Él alimentó a multitudes. No puedes explicarlo. ¿Por qué? Porque no puedes meter a lo milagroso, el universo milagroso de Dios, en una caja donde Él no hará nada sobrenatural. Tu Dios es un Dios que hace milagros, que crea el despertar, que camina en el agua. Quiero darte el desafío hoy a trabajar más fuerte, pero también creer para que los documentos aparezcan, para que tu estatus cambie, para que Dios te saque de este punto. Confía en tu natural y donde termine tu natural comenzará el sobrenatural de Dios. Y esto no quiere decir ser vago ni ser irresponsable, es ser un cristiano. Algunos de nosotros estamos viviendo como ateos. No creemos que Dios puede hacer lo que sea, solamente trabajamos fuerte. Quiero que creas en Dios. Quiero que le invites a tus finanzas. Tu Dios no es un papa religioso, es el creador. Él no está limitado a una iglesia. Él hizo galaxias. Él creó todo lo que vemos y no vemos. Tu Dios no es un teólogo, es Dios más grande, más poderoso. Hizo todo lo que puedas imaginar. Como tu Padre, como alguien a quien confías. Su especialidad
Hay doctores que tienen especialidades, doctores que se especializan en cuestiones del corazón, otros que se especializan en que la gente dé a luz. ¿Sabes cuál es la especialidad de Dios? Imposible. No hay nada que Él no pueda hacer. Lo imposible es la especialidad de Dios. Él llamó a las cosas muertas cosas durmiendo. Lázaro está durmiendo. Su punto de vista es distinto. Vive en un reino distinto. Y este reino quiere hacerse socio tuyo. Tienes un arroyo llamado tu trabajo. Puedes pedirle a Dios para los cuervos. Puedes invitar a Dios sobrenaturalmente. He vivido mi vida por una porción de nunca ver los milagros de Dios en mis finanzas. He visto la bendición, pero nunca los milagros. Pero hace 10 años todo cambió. Y diría que en los últimos 10 años he vivido más generosamente, he sido capaz de dar más extravagantemente, pero los milagros que he visto en mis finanzas, para mí, literalmente, me volaron la mente. Y no tiene nada que ver con cuán bueno soy. Tiene que ver con cuán bueno Él es. Y quiero enseñarte, iglesia, no solamente apoyarse en su comprensión, sino apoyarse en la confianza en Dios y en su provisión sobrenatural. No quiero decir sean vagos, no hagan nada, sino que tenemos que tener un arroyo primero para poder recibir los cuervos, para recibir lo sobrenatural, para confiarle. Número 5, donde Dios provee, las bendiciones vienen de los lugares menos esperados. La provisión de Dios puede que no encaje con tu preferencia. Los cuervos no son algo limpio. También los cuervos, cuando estaba estudiando esto, digo, ¿por qué no enviaste palomas a traer pan y carne? Imagina, palomas. No tengo una paloma en mi Biblia, tengo un escudo, pero la paloma es el símbolo de la paz. Dios elige este animal que yo consideraría como el último de mi lista. Y Dios dice, usaré a este animal. Para todo hay un principio, y ese es el principio. Tu compañía para la que estás trabajando no tiene que tener una cruz en su lobby para que Dios provea a través suyo para ti. Tu jefe no tiene que hablar en lenguas para que Dios use esa compañía para proveer por ti. Muchos cristianos están como, no voy a ir a trabajar si no sé sus preferencias doctrinales. El tipo es ateo. No voy a trabajar. ¿Por qué? Porque no tiene una Biblia en el lobby. Mi versículo favorito no está en mi oficina. En vez, tienen una cita de Confucio en el lobby. No puedo trabajar ahí porque seré profanado. José no fue profanado trabajando para el faraón. Daniel no fue profanado trabajando para Nabucodonosor. Esther no fue profanada siendo casada con el rey. La Biblia te llama a la luz y tú debes enfocarte en la luz, no en la oscuridad. No estoy diciendo que tienes que trabajar en ambientes tóxicos, abusivos o no éticos, pero como cristianos, Jesús no dijo simplemente, vete de este mundo, sino protege del mal. Quiere decir entonces que Dios usará cuervos para proveer por ti. Tu jefe no tiene que hablar en lenguas y leer la Biblia, la versión del rey Jacobo, para proveer por ti. Trabaja en ese lugar, sé diligente en ese lugar, agrega valor a ese lugar, aunque esté lleno de cuervos. Amén. Dios usó a una prostituta para guiar a los espías a la tierra prometida. Vemos que Dios usó a la hija del faraón para criar a Moisés, o a las amalequitas para encontrar a David, o a un burro para hablar con un profeta. David encontró protección en los filisteos. José trabajó para el faraón. Moisés creció en este palacio. Daniel trabajó para Nabucodonosor. Esther estuvo casada con Xerxes. Eso quiere decir que Dios puede usar gente no cristiana y te puede usar ahí. Puede que tú trabajes ahí. No estamos hablando de un lugar donde abiertamente se apoyan cosas que son contrarias a las Escrituras, pero hablamos de un lugar donde no necesariamente hay dueños o valores basados en la Escritura, o cosas que nosotros valoramos como cristianas, pero todavía puedes ser una luz en ese lugar y Dios todavía puede usarte para traer sal en ese lugar. Dios puede usar a los cuervos para alimentar a su profeta, no usó una paloma, lo que significa que Dios puede usar tu lugar de trabajo para bendecirte a ti. Amén. Número 6. Cuando la provisión de Dios termina, es hora de hacer un pivot. El principio es este. Dios no deja de ser un provisor, inclusive cuando su provisión para. Aunque la provisión de Dios es sobrenatural y natural, la Biblia dice que la parte natural
siguió su curso y cuando el arroyo se secó, no vemos nada más sobre los cuervos. Vemos que también los cuervos pararon de venir. Los buenos tiempos no duran para siempre. Puedes estar en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, y tu arroyo aún así puede secarse. Dios no te promete que el arroyo no se secará. Dios te promete que Él nunca parará de proveer por ti, aún así y más allá de los medios que Él usa para tu provisión. Un arroyo seco no es un castigo ni es la causa de algún pecado que has cometido. Inclusive me gusta cuando la Biblia dice que la Biblia dice que el arroyo se seca porque paró de llover, no porque Elías no rezó, porque no oró. Hay veces en las que tienes un trabajo, un negocio, estás haciendo esto y de repente parece que empieza a perder agua y tú lo notas, no está proveyendo ya más consumidores, no están saliendo contratos, la compañía se acaba, tu trabajo se vuelve innecesario, te dejan ir. Muchas veces preguntas, ¿qué hice? No pagué mi diezmo, es un demonio que me está atacando, ¿qué espíritu es? Déjame ver, ¿qué demonio está atacando mis finanzas? Y estás buscando a alguien a quien culpar, pero a veces no hay nadie a quien culpar. A veces simplemente para de llover, el arroyo se seca y Dios no da una explicación de por qué esto pasa, sino una redirección de dónde encontrar la nueva provisión. Cuando tu arroyo se seca, no empieces a excavar tratando de encontrar una razón. Busca por la dirección de Dios y pivotea a la nueva temporada que Dios tiene para ti. Esta es una palabra para alguien. ¿Valió la pena soltar todas las peleas en tu camino a la iglesia con tus hijos solo para esto? Si tu arroyo se secó, es tiempo de orar y pivotear. No pidas que el arroyo sea revivido, sino para encontrar tu nuevo destino, tu nueva puerta que Dios abrirá para ti, tu nueva oportunidad de negocios que Dios abrirá para ti. Orar y pivotear. 88% de las firmas que existieron en 1955 terminaron. Blockbuster, en 1985, un año antes de que yo naciera, comenzó esta compañía y en 2010 fue en bancarrota. En su pico, Blockbuster había empleado 84.300 empleados en todo el mundo y tenían 9.000 negocios. Y como no pudieron transicionar a un modelo digital, tuvieron que entregar su bancarrota en 2010. Interesantemente, en el año 2000, el mismo año que vinimos a los Estados Unidos, Netflix se acercó a Blockbuster con una oferta para venderles su compañía a Blockbuster por 50 millones. Netflix viene y le dice, queremos venderte tu compañía por 50 millones. El CEO de Blockbuster no estaba interesado en la oferta porque él pensó que era un nicho muy pequeño y que estaba perdiendo dinero. Y en julio de 2017 Netflix tenía 1.13 millones de suscriptores en todo el mundo y 8.8 billones de dólares de ganancias. ¿Qué pasó? Se estaba secando el arroyo de Blockbuster y en vez de usar el sentido común, se mantuvo en el arroyo seco. Si nos quedamos en arroyos que se han secado, moriremos con esos arroyos. Tenemos que pivotear. A veces pedimos resurrección en los lugares donde Dios no promete resurrección. Dios promete redirección. Lo mismo pasó con otras compañías como Polaroid, Toys R Us, Kodak, General Motors. Interesantemente, compañías que sí pivotearon como Samsung, que es una compañía coreana, empezó no solo vendiendo electrónica, sino también vendiendo pescado disecado y fideos. Estoy tan contento de que hayan pivoteado. Nada mal con el pescado seco y los fideos, pero empezaron a vender una cosa y se dieron cuenta, no vamos a ir a ningún lado. Cambiaron la visión, cambiaron la dirección. ¿Por qué? Porque cuando el arroyo se seca, tú tienes que pivotear. No puedes simplemente esperar ahí. Y fueron a electrónica. Cada persona aquí probablemente tiene algo en su casa de que viene de Corea del Sur. La compañía Shell de combustible comenzó como un antiguo negocio que importaba bienes de todo el mundo. Dios bendiga su alma. Las antigüedades son increíbles, pero después un tipo se dieron cuenta, esto no está produciendo nada de finanzas, y cambiaron su estrategia. En vez de vender antigüedades, empezaron a vender gasolina. Y ahora es una compañía de $1 billón. Mazda comenzó su compañía produciendo corcho, una sustancia obtenida del árbol de corcho,
Y empezaron vendiendo estas cosas de corcho que ponemos en las botellas. Hasta que después de un tiempo decidieron probablemente cambiar a algo que cambie. Por ejemplo, vender motocicletas y después autos. Y era muchos de nosotros tenemos autos Mazda, pero ellos no comenzaron vendiendo esto. Pivotearon cuando se dieron cuenta que las cosas tenían que cambiar. Toyota comenzó a manufacturar y vender telares mecánicos. No autos. Telares mecánicos vendían. Y luego, después de un tiempo, cambiaron. American Express comenzó primero enfocándose en correo express, mensajería express, no tarjetas de crédito. Eran básicamente una oficina postal. Y luego cambiaron y se convirtieron en la compañía que son. Hay algunas cosas de sentido común que tienen que darnos a todos nosotros creyentes. Cuando el arroyo se seca, es tiempo de pivotear. El Señor vino a Elías y le dijo: Elías, ponte de pie y ve a otro lugar. Todavía voy a proveer por ti, pero los medios de provisión cambiarán. Ya no más voy a usar esto para proveerte, voy a usar otra cosa. Y nosotros como cristianos debemos aprender a pivotear. Esto pasa en iglesias cuando las temporadas cambian, cuando el estilo de la música tiene que cambiar. De los años 50 a los 40, el estilo de los servicios cambia. Las iglesias que eran más adictas a su pasado en vez de su futuro, ven que el arroyo se seca y la gente se les va. Y si no hacen nada y no van a la próxima temporada, no crecen. A veces notamos que nuestro edificio es muy pequeño y no puede entrar más gente. Tenemos que pivotear y buscar un edificio más grande, inclusive con los horarios del servicio. Y si notas, hay algo en Hungry Gen que siempre cambia. Y hay gente que odia los cambios, pero confíen, cuando el Señor se mueve, tienen que haber cambios. Cuando era más joven, como un bebé, tenían un solo tamaño de pantalones y cuando crecía, tenían que cambiar mis pantalones. ¿Por qué? Porque yo cambié, mi estructura cambió y mis pantalones tuvieron que reflejar mi nueva estructura. Cuando tu vida comienza a cambiar, también lo harán tus finanzas, tus oportunidades de trabajo. Sé flexible, no te quedes atascado, no seas testarudo, sé fluido para cambiar la trayectoria y la dirección de tu compañía, de tu empleo y de tu trabajo. Cuando el arroyo se seca, pivotea. Amén. Y la última cosa, y esta es corta: cuando Dios provee por ti, es bueno. Cuando Él provee a través tuyo, es mejor. El arroyo se seca y el Señor viene a Elías y le dice: Elías, no te voy a explicar qué pasó. No culpa a nadie. Siempre dice: Elías, nueva temporada. Ve a Zarefat. Y la Biblia dice: este es el lugar de Sidón. Ahora, para nosotros que estamos emocionados, ¿a quién le importa? Es muy importante porque ahí es donde viene Jezabel. Es la ciudad de origen de Jezabel. Es casi como que Jesús pone a su profeta justo en el medio de donde Jezabel reina, esperando que esto arruine todo. Él ve ahí a Sidón y quiero que notes esto. Dios le dice: le he dicho a la viuda que provea por ti. Y creo que la viuda perdió el mail, no recibió el memo. Elías llega pensando que esto va a pasar, que iban a haber quizás cuervos y agua y todo iba a parecer exactamente como era antes. Y probablemente la viuda no escuchó a Dios quizás tan clara. Y la viuda está ahí juntando palitos, dice: soy Elías, la persona de la que Dios te habló. Dice: ¿cómo? ¿De qué me hablas? Y él dijo: se supone que tienes que proveer por mí. Y bueno, no recibí el mensaje, nos queda muy poco, estamos a punto de cocinar una comida y luego vamos a tener un funeral y vamos a morir. Wow, tienes un problema más grande que yo. Y creo que ahora Elías se iluminó. Dios no solo me envió aquí para que ella pueda proveer por mí, Dios me envió aquí para que Él pueda proveer por todos nosotros. Y el arroyo del que yo me alimentaba me alcanzó para mí, no solo para mí, sino para toda la familia. ¿Qué tal si Dios nos mueve de una temporada a la otra, donde no solo tú se te cuida, pero también tienes suficiente para cuidar, por ejemplo, por tus padres o tus hijos, o para alguien que sabes que es un huérfano o una viuda, y sabes que están luchando, y sabes que tienes suficiente para ti, pero tienes un poquito más para los demás? Recuerda, la última meta de Dios, a donde Él te quiere llevar, no es al arroyo donde tus necesidades se satisfacen, sino es donde las necesidades de otra gente se satisfacen también a través tuyo. Piensa más grande, piensa en el nivel, cómo Dios quiere ser, cómo Él quiere preocuparse por otros. Dios no está solo interesado en llenar tu barriga de comida, quiere que también tú
y puedas ayudar a llenar las barrigas de otra gente que está a tu alcance. Entonces, cuando Dios te da más, en vez de decir, ¿cómo puedo crecer mi imperio?, comienza a mirar, ¿cómo puedo contratar a otra persona? ¿Cómo puedo ayudar a otra gente? ¿Cómo puedo elevar la vida de otra gente que Dios pone en mi camino? No puedo eliminar la pobreza en todos lados del mundo, pero puedo eliminar la pobreza de gente que yo conozco, que está cerca mío. Y no puedo arreglar la pobreza en India, en Mozambique o en China, pero si yo conozco una viuda o un huérfano o alguien que está en un tiempo difícil y esas noticias vienen a mí, Dios me da la responsabilidad y los medios para ayudarlos. Porque la provisión de Dios no es solo el arroyo, donde mis necesidades son satisfechas, sino también la temporada, donde tengo también lo suficiente para ayudar a otros.